Listo. ¿Listo? Entonces, Nicolás, primero pues un honor que esté aquí. Esta es mi casa, este es mi estudio. No, esto es un honor para mí. Usted no se imagina el gusto que me da verlo, hermano. Y espero que ya la próxima tengamos un micrófono más potente y todo. Así arrancan todas las Mire, podcasts. yo le digo una vaina. Lo importante es echar carreta, botar corriente, que es el plan de lo que queremos hacer hoy. No, y, sí. y que lo sigamos haciendo muchas Y veces. como se vaya a ver nuestro podcast, Botemos corriente. botemos corriente. Ah, sí. Y ante todo, voy a intentarles un poquito a Nicolás. Pues es muy conocido en el medio literario. Él tiene estos 3 libros, bueno, los que yo tengo aquí, yo sé que tiene más. Y todos son unas obras de arte porque es de esas cosas como, yo le he dicho que es el Freire Forsyth. Hombre, muchas gracias. Freire Forsyth es un hombre que ha escrito mucho sobre temas de inteligencia, lo han llevado al cine y ha escrito esos libros, solo pues que no se llama Freire Forsyth, sino se llama Nicolás Martínez. Muchas gracias. Y entonces tiene esta novela que es Storm, que es muy buena, desarrollada en la parte de Europa, y realmente es una predicción, pero se los digo en serio, yo estoy acostumbrado a este tipo de trabajo, y yo predigo que a ver cómo va la guerra en Rusia, cómo va la guerra en Israel, qué va a suceder. Esto predijo mucho de lo que estamos viendo hoy por hoy, está en este libro. En este otro, El Antídoto, también es un libro muy bueno, también de teorías de conspiración, muy interesante. De la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, absolutamente notable el trabajo de Nicolás. No sé cómo hace para dedicarle tanto a un libro. Y ¿se quiere entender el conflicto colombiano? Lea este libro. Lea este libro, no es la historia de Colombia y entonces cómo es que va a suceder y entonces cómo fue el tiempo de Uribe. No, esto son 3 libros muy buenos, sé que tiene más, está en camino a sacar otros más, entonces pues nada, Nicolás, primero pues un honor y... No, gracias, primero agradecerle la presentación mía y de las novelas y reiterarle pues el gusto de estar aquí en su casa y ponernos en este plan de botar corriente de todos los temas que a usted y a mí nos apasionan de la actualidad mundial y de la realidad nacional en temas de seguridad y defensa, que hay unos temas para conversar muy ricos. Bueno, pues nada, o sea, muy amable Nicolás, y no sé, pues arranquemos ahora sí. Botemos corriente. Entre los dos habíamos pensado ahí, y la idea es hacer una charla tranquila, sin libreto de estos temas. Habíamos pensado en 5 temas que eran como actuales en temas de seguridad y defensa. Yo lo voy a resumir, y usted ahí, que usted es el experto en esto, usted me da sus opiniones. Yo le daré las mías, pero un poco, vea, a mí se me ocurre que hay este fin de año, mirándolo con perspectivas del 2025, hay 5 temas, esos 5 temas que hablábamos, que van a ser fundamentales. Me parece el tema Rusia-Ucrania es un tema esencial. Ahí va a haber desarrollos interesantes que hay que ponerle la lupa. Lo de Israel en la Franja de Gaza, lo de Hezbollah... Son 5 frentes. Esos 5 frentes, Irán... bueno, ahí hay que ponerle la lupa también a ese tema para el 2025, que haya habido movimientos y cambios interesantes en los últimos meses. Lo de Siria, tan sorprendente como repentino, eso deberá cambiar mucho de geopolítica y geoestrategia y del ajedrez regional en el 2025. En Taiwán, ahí ese tema, ahí cada vez todos los meses hay algún ejercicio militar en las islas por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército Popular de Liberación Chino, y ahí eso hay que ponerle a la lupa a ver qué cree usted de eso. Y lo último, que es un tema importante y que nos toca a todos en Colombia, que es la paz total. Creo que hay... acaba de barrer la agenda mundial de seguridad internacional. Es esa. Esos eran los 5 temas. Oiga, para cerrar el tema, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Paz total. Usted quiere que meterse con Petro. Yo quiero cerrar ese tema porque, bueno, ¿cómo le parece a usted el tema? Bueno, un poco de contexto primero, sí, rapidito. Ese se lo dejo. El ABC o sea, ese narconegocio. Bueno, un poco de contexto primero para la paz total. Nosotros veníamos de un tema con Santos, ¿no?
en donde, digamos, se sentaron con las FARC, nos guste o no nos guste, ahí sucedió algo. En mi opinión, ese tema fue mal cerrado porque si ellos tenían un control territorial, las fuerzas, pues el Estado tendría que haber llegado a asumir ese control territorial y eso parece, en mi opinión, no ocurrió. Y eso creo que es parte de la génesis del problema que hoy estamos teniendo. Que cambiamos un actor que se llamaba FARC por otros. Por otros. No, peor sin todavía. mando, sin mando control. Sin mando, exacto. Entonces, ahí están las famosas disidencias de las FARC, el ELN, otras bandas criminales, bueno, el Clan del Golfo. En fin, eso se volvió un cóctel ahí medio explosivo. Llega Duque, y en mi opinión Duque como que dejó que las cosas siguieran pasando. Eso no se le dio una atención integral. Y finalmente llega Petro. Digamos que, creo que lo conversábamos hace un rato, volviendo al tema Duque, se atacó a los cabecillas. Ya me quiero meter. Pero allá abajo quedó algo que fueron los que siguieron manejando el negocio. Llega Petro y nos pone el tema de que hay que hacer la paz con todo el mundo. Entonces ya no es un tema de sentarse a hablar con las FARC o las disidencias de las FARC o el ELN, sino hablar con todo el mundo, bandas criminales, mejor dicho, todo lo que sea delito, hay que sentarse a hablar con ellos. Y creo que eso no está funcionando. Es claro que no está funcionando, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos una explosión en la producción de cultivos, y de la producción de hoja de pasta de coca. Y eso ha ido creciendo. Y el tema en las regiones se ha vuelto mucho más complejo porque hay una inseguridad, porque la fuerza pública además está atada de brazos y eso se ha ido extendiendo el control territorial de todos esos grupos criminales. Eso se complicó. Bueno, yo voy a coger como que la última parte. No vayas a Santos, tenemos el tema Santos que ya. Pero no, a mí me duele Santos, le cuento, porque me duele en el sentido de que, en mi opinión, mucho de lo que está ocurriendo hoy es por ahí. Pero bueno, es mejor hablar de lo que hoy está ocurriendo. Yo voy a tomar el tema de Santos. Pues, porque me obliga. No, es que yo tengo a mí me duele mucho el tema del país, porque independientemente de lo que haya pasado con Santos, si nos guste o no, o si gobernó mal o bien, que yo creo que tampoco mal no gobernó, muchas de las secuelas de lo que estamos teniendo hoy se derivan de ese acuerdo de paz de La Habana. Bueno, yo voy a decir lo que yo creo realmente de ese proceso de paz. Yo creo que es un proceso de paz pésimamente mal manejado. Es decir, yo creo que sí hay que negociar, o sea, porque obviamente toda negociación, y más con una guerrilla, en un país que tiene 3 cordilleras, pues que, piensa en el Medio Oriente, es que el Medio Oriente es un desierto, es una planicie, claro, con unas colinas, pero es que estos son 3 cordilleras de los Andes, nosotros no hablamos de cualquier... Y selva, es decir, un país complicadísimo, y eso es muy complejo, y habría que negociar, está bien, pero es que la FARC estaba derrotada a nivel operacional, o sea, no es que estuviera derrotada y no hubiera hombres, no, porque eso en una guerrilla ninguna guerrilla ha sido derrotada en esa forma, pero su capacidad de hacer daño había sido disminuida drásticamente. Y en ese momento el gobierno tenía la sartén en el mango. Sí. Y cuando uno tiene la sartén en el mango, la tiene cogida, lo que tiene es que apretar más duro y negociar más duro. Y no ponerse a negociar el Estado, la arquitectura, mismo, sí. Y entonces que hagamos la reforma agraria, y entonces que hagamos la reforma no sé qué, pero venga, que fue usted que perdió, usted perdió, sí. Usted no tiene nada que decir aquí, sí, exacto. Le estamos siendo generosos y le vamos a dar unas garantías, pero usted no puede aquí ponernos aquí de que no haya libre mercado y que la petrolera, no, usted perdió, señor, papito, usted perdió, o sea, digamos las cosas como es. Exacto. Pero entonces el señor Santos, como era desesperado, porque por eso no quería hablar, porque el señor Santos... O sea, yo le piqué la lengua. Exacto. Ah, bueno. El señor Santos es un adicto a las cámaras, a la alfombra roja. No, y el Nobel de Paz, eso es lo que fuera, secretario de la ONU, de la OEA, sí. de lo que sea, de la Junta de Acción Comunal del barrio, no importa. El ego es una cosa exacto. Eso es muy berraco.
Entonces crearon una familia pues de alta alcurnia, Sí. dueño del periódico El Tiempo, Mm. o sea, creado en la crema y la alcurnia de la sociedad colombiana, pues, o sea, es enfermo por eso. Y entonces cada vez que las FARC lo leyó muy bien. Seamos honestos, las FARC fue una buena negociadora. El mejor negociador ahí, el del acuerdo de Pastor paz, Álava. Pastor Álava. sí, señor. Sí, señor. Se lo digo con nombre propio, Sí. que fue también el que creó los Pisasuaves, ¿no? Cuando cada vez sale con sus mechitas y que soy chévere, y con su mochila guaca, y sale a hablar en la Universidad de los Andes. Bacán, sí. Sí, entonces, Bacán, sí. y habla bien, diccionario. Es el que creó los Pisasuaves. Sí. ¿Qué era eso? Unos asesinos a sueldo que para poderse graduar mataban a otros de las FARC. Sí, señor. Así se graduaban. Sí. Y eso es lo que hacían con los soldados o sea, y este hombre fue el que negoció y fue el que planeó la parte de la estrategia con las FARC. Y le dieron muy bien a Santos. Entonces, cada vez que decían, nos paramos de la mesa. Y Santos, como desesperado, ¿qué quieren? Y entonces teníamos listos para una operación y dar de baja, por ejemplo, a Fabián Ramírez. Y entonces el señor Fabián Ramírez ese día dijo, no, yo soy parte de la negociación de paz porque ya sentía que le caía, ya sentía que venía, y entonces lo sacaron. Y cada vez entonces, y qué mal ese día, entonces empezamos a negociar. Entonces yo digo, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, cuando dicen, qué grandes negociadores. Yo no creo que sea un gran negociador lo que se firmó, que después cuando lo encuentra Petro, ojo, cuando encuentra Petro dicen, no, pues que no puede, es que el Estado no puede cumplir lo que se está diciendo aquí, no se puede cumplir. Petro tiene razón. Yo soy un crítico de Petro, pues yo de petrista tengo poquito. Sí, sí. Pero hay cosas que dice, pero es que esto no se puede cumplir, esto no se puede cumplir. Pero es que Duque encontró lo mismo. Exactamente, y Duque encuentra lo mismo. Entonces, y Duque fue el que más avanzó, tanto que dicen, es que el incumplimiento de los acuerdos de paz, es que primero son inviables. Sí, sí, Uno sí, es una cosa, y aparte de todo, que para no arrematar más, las FARC, uno no entiende esto, ese es el estado del país santanderista. O sea, todo tiene que ser por lo legal. Si una guerrilla está armada en armas en contra del Estado, voy a pensar como negociante de las FARC, ¿para qué se ponían a hacer una votación para legalizar su propia negociación? O sea, desde las FARC es un error, desde las FARC es un error estratégico. Para la sociedad fue perfecto porque votaron y la sociedad les votó que no. Y esto es democracia. Y nos metieron ese sapo. Y después vino Uribe, ojo, y el Centro Democrático, y se dejaron embaucar con esto cuando eso era, el país dijo no, No, y no y, es se, no. y se devuelven a negociar, Sí. y nos presentan otra cosa diferente. Eso creo que era lo que había que hacer. Y Santos se muere el susto, y cada vez que se moría el susto, se paraba y se sentaba, se paraba y se sentaba, y a la final pues se ganó su Nobel de Paz a costa de este sancocho que tenemos. Y después Duque, pecado original, no hizo la cuenta del corte de su gobierno. Ahí vamos, y lo conversamos. ¿Cuál es el conteo Exacto. real del enemigo que Exacto. habían? Porque dicen, es que con Duque crecieron. ¿Con Duque crecieron? ¿O es que ya venía y entonces las cuentas estaban mal hechas? Exactamente. Porque entonces quedamos con las FARC pensionada y las FARC activa. Pues digamos las cosas. ¿Por qué? Por eso me dijo que Sí, sí, sí. yo no quería tocar el tema, era por eso. No, no. Pero Entonces, tenemos pero hay que unas... darle contexto a esto, porque lo de la paz total es el resultado de todo eso que usted está hablando. Claro, y entonces es cuando aparece el señor Mordisco y aparecen todos estos. Y se reúnen, eso es una reunión que hay en el Caquetá, creo que fue cerca del Caquetá. Y ya están, los tipos ya están medio alborotados por todo esto. Y es cuando ya hay ese roce, casi que hay un enfrentamiento entre los que eran negociadores de las FARC y estos que eran los que eran Bueno, el mando medio que estaba pronto a ascender. Sí. Y entonces como que no les gustó esto porque ustedes se van a ganar 40 y no los van a perseguir, nosotros sí nos quedamos. O sea, ¿cómo es que vamos a negociar? Y entonces es cuando hablamos de las caletas de oro de las FARC, Sí. que están por ahí y nunca se entregaron. Y el fiscal Martínez tenía razón en su momento diciendo dónde está lo que tenían que entregar y no se entregó. Y demás, y todas esas historias están ahí metidas. Y después terminamos, pues ya saben que terminamos todo esto. Pero pecado original es que Iván Duque no hizo el corte de cuentas que había que hacer, porque la teoría de Iván Duque era que había que ser buena persona, y había que ser ético, y no cortó con la cúpula militar de la época. La cúpula militar de la época se tenía que ir. Esa cúpula la tuvo como casi un año. 6 meses. 6 meses. 6, 8 meses.
Esa cúpula había tenido que irse. Se tenía que ir. Así. Muy queridos, muy amables, ustedes han hecho un gran servicio, se van. Sí. Y entonces terminamos con un problema como complicado y entonces... Bueno, ya ahí hubo, entiendo, ustedes sabrán más que yo del tema, pero creo que ahí comenzó a haber una fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas. Había unos pro acuerdos de La Habana y otros que no tanto, no estaban tan convencidos. ¿Es eso cierto? Hay temas complejos. O de conflictos, uno le tiraba por ahí un bombazo al otro interno que le armaba un chisme y entonces los empezaba, no sé. Hubo mucho fraccionamiento en cierta parte como la del pensamiento militar, sí se dio. Bueno, y esa famosa doctrina de Damasco, que en mi opinión eso fue para mí un fracaso, ¿no? Mire que es la doctrina, yo la doctrina... ¿No la ve mal? No lo veo mal, ¿sabes? No, yo veo que uno cuando habla de doctrina y todo, pues las capacidades tiene que aplicarlas y duplicarlas. Y es que lo que hace Santos es que yo lo tengo en escrito en la silla vacía. Es que pasamos de tener 180.000 hombres a pasar a 140.000 soldados en un año. Y eso no lo contaron. No lo contaron. Sí, claro. Y está publicado y los datos son públicos. Pero no hay, es como el día a día aquí nos carcome. Claro. Entonces hablamos de... Una noticia va acabando con la otra. Pero o sea, en un momento en donde es mundialmente conocido que cuando hay un proceso de paz toca fortalecer las fuerzas, hicimos todo lo contrario. Las debilitamos. Y cuando las debilitamos... Perdimos más control territorial todavía. Claro, porque esos que estaban por ahí, que no les gustó Claro. el acuerdo, que sí les gustó, y terminamos. Y entonces el presidente Iván Duque terminó absorbiendo los costos de una mala negociación. Eso es lo verdad. Y aparte no fue hábil en tener un mensaje contundente en esto. Y en ser un presidente más presente en las regiones, más contundente. O sea, yo creo que eso fue uno de los grandes pecados que tuvo Iván Duque. Sí, va a haber sido un mal presidente, porque las cifras no dicen, dicen eso, pero su popularidad sí lo dice. Sí, sí. Y fue un presidente desconectado, digamos. El tipo se desconectó de la opinión pública, el tipo aparecía como un tipo lejano, no se involucraba. Una diferencia muy distinta de lo que él fue en campaña como candidato. Era un hombre muy hábil. Era un hombre hábil, que se comunicaba, tenía empatía con la gente, con los jóvenes, y el hombre se perdió. Y en un momento con una oposición que es especialista en hacer oposición, bueno, y durísima. Ahí hablamos que apareció el señor Petro y bueno, y apareció un hombre que recogió que supo aprovechar ese vacío, ¿no? De manera muy intuitiva, ¿no? Porque no es un hombre que no es una estratega, no, para nada. Sí. Pero Petro es un hombre muy intuitivo. Sí. Y se conecta mucho con todo ese descontento que hay de los jóvenes y demás, que sienten todo lo que él piensa, pues como que todo va mal, todo el país va mal, todo va mal, todo es malo. Petro lo logró. Lo captura. Bueno, y eso nos trae ahora, y el tipo ya finalmente nos tocó como presidente, ¿qué más? Que eso hay que aceptarlo. Pero bueno, entonces el tipo arma ese tema de la paz social, paz total, y bueno, entonces empieza a negociar con todo el mundo, hay ceses del fuego por todos lados, nos hacemos pasito. ¿Eso en qué terminó? Listo, llega Petro. Entonces Petro, lo que leía bien a la sociedad, lee muy bien, como estratega lee muy mal. Una cosa es el Petro que lee la sociedad para el discurso público perfecto, pero el estratega perdido. Y él pensó que los grupos armados eran de izquierda. Estaba seguro de que era una ideología de izquierda, nada más lejos de la realidad. Claro. Totalmente, ellos no son ni de izquierda ni de derecha. Eso sobre un negocio. Son bandidos. Claro, sobre un negocio, sí. Digámoslo lo que son, Sí. pero son tipos que, y ven donde hay una oportunidad de negocio y lo aprovechan. Minería ilegal, narcotráfico, microtráfico, lo que usted quiera, donde hay contrabando, donde sea están metidos. Eso porque se volvió un buen negocio. El Estado también capturado, ¿no? Claro. Bajo Cauca, por Sí. Arauca. Sí. O sea, los contratos direccionados, todas esas cosas que se comentan en las regiones, o cómo se maneja el Bajo Cauca. O sea, es como chupar de todo el presupuesto público y utilizarlo en su beneficio. En su beneficio. Porque es que uno no entiende cómo meten una retroexcavadora por una vía. Es que una retroexcavadora no es que sea, no sé, quien se mete en un bolsillo Sí, sí, sí. y va por una vía. ¿Cómo llegó allá? Sí. Pues con un permiso. ¿De dónde sale el permiso? Pues de una secretaría de gobierno. ¿Quién lo autorizó? Y el tipo que está allá, ¿por qué lo autorizó? Pues, ¿qué hace con...? Claro. ¿Qué hace un pobre tipo
con un grupo armado que nos está amenazando por todos lados y la familia que vive ahí. O sea, es decir, hay que entender la situación para pensar. En la región la cosa es muy distinta que estar sentados en una oficina en Bogotá. Exacto. Y los asesinatos de líderes sociales, ¿dónde se dan? En las juntas de acción comunal. Sí, señor. Porque es la última bastión de democracia. Y el que se opone, ¡wow! Sí, señor. Y entonces ahí es donde usted me toca el tema. Ahí va el tema. Primero se lee muy mal el país, Petro, y piensa que esto es, ya pactamos y se entregaron y es un presidente de izquierda y nos vamos en hombros. Se equivocó. Y lo que hace es amarrar las fuerzas, porque entonces un cese al fuego no puede operar en este punto, pero en este punto, y en este punto tampoco, y en este punto, y el pobre sargento que está allá, que tiene que recibir órdenes y le dicen, avance, fortaleza 4, no, pero avance, pero es que si me muevo aquí no estoy, si la coordenada, ¿quién la verifica? Conclusión, yo no avanzo. Sí, claro. Me da pena, pero es que mi carrera, ¿qué hacemos? Y lo mismo piensa que está en la brigada y todo. Entonces, eso complicó mucho. Claro. Y aparte de todo, colocamos un pésimo ministro de defensa, un muy buen defensor de derechos humanos, competencia de funcionario judicial, Ni qué hablar. pero como estratega militar, es que una cosa es ser un funcionario judicial y otra cosa es ser un estratega militar. Son dos cosas completamente diferentes. Y cuando se enfrenta a esto, pues el tipo terminó fue metido en la doctrina de los derechos humanos y no sé qué. Esto es una fuerza militar. Esto es ser liderar. Entonces tenemos en este momento 19 helicópteros en tierra, 8 caídos, sume, son 27. Gasolina, entonces se deja recortar el presupuesto porque somos derechos humanos. No lo ejecuta. Además. O sea, yo es la primera vez, yo llevo en esto metido rato, es la primera vez en la historia que yo no veo que no haya una ejecución, que haya 70% de no ejecución del presupuesto de defensa. De defensa. Eso es un pecado. Es un pecado. Sí, cuando había ejecuciones que no, por 3% ya había problemas en el ministerio, claro. Y se llamaba al orden. Y el ministro Pinzón sentaba y eso apretaba con todo. Y todos los ministros que estuvieron apretaban porque no había ejecución, pero eran técnicos. Claro. Es que todos los ministros que tuvimos eran economistas técnicos. Sí, claro. ¿Y qué hubo que no apretaron? ¿Y por qué? ¿Dónde está? Y los corregían a los generales por un número. Yo vi regaños a generales porque una cuenta estaba mal hecha en una presentación. Y en este momento tenemos 33% de ejecución presupuestal del Ministerio de Defensa. Lo que usted me está diciendo es terrible. Pero terrible. Y ese es el presupuesto, esa es la parte de inversión. O sea, no es el pago del soldado y el pago de... No, es el de inversión. No sé. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo no vamos a tener pésimos resultados? Pero si usted no invierte bien, no ejecuta bien el presupuesto, entonces no hay gastos de mantenimiento. No hay gasolina. No hay horas de vuelo. Exacto. No, o sea, eso es terrible. O sea, eso es someter a las Fuerzas Armadas a una pero total ausencia de operación. Entonces, el ejército, en medio de todo esto, ha sabido maniobrar la situación. Entonces, cuando se le mueve un blanco fuera de la zona del cese del fuego, ¡pa! Y lo ha hecho. Ajá. Y entonces Oti Patiño se molesta. Si usted se da cuenta, Claro, sí. pero lo ha hecho bien. El ejército en medio de todo ha aprendido a maniobrar muy bien y siempre nuestras fuerzas de alguna manera, como por la situación, se vuelven hábiles. Y yo creo que están al borde de pronto de darnos una sorpresa en cambio de doctrina, en algo así, por la situación que hay. Y ojo que en inteligencia se han hecho cosas interesantes. Es la creación de una nueva jefatura de inteligencia. Todo el mundo dice, ¿eso para qué sirve? Pues una jefatura es que agrupa toda la inteligencia, ahora del ejército, y ahora sí va a estar al mismo nivel hablando de inteligencia del ejército. Usted sí me alegró el día, porque yo estaba convencido de que el tema de inteligencia era uno de los que estaba de capa caída con el tema de la paz total. Pero vienen maniobrándolo. Ah, bueno. Y esas peleas internas que usted me dijo, las están cerrando. Okay. Porque fue parte de eso. Entonces, este era un comando, este era otro, a dar una jefatura. Okay. No, eso es una buena... Cerró ese tema. Eso es una buena noticia. Entonces, eso es una buena noticia. Y ver, se criticó lo de los comandos conjuntos. ¿Se acuerda que se acabaron muchos? Sí. A mí no me pareció tan mala. Mire que yo no escribí columna de eso. Pero eso no ayudaba mucho a la interoperacionalidad de las fuerzas. Sí, es cierto, pero hay un problema. ¿En qué se han vuelto las...? Voy a dar dos ejemplos. La Fuerza de Tarea de Vulcano, que es la que operaba en Catatumbo. Sí. ¿En qué se había convertido? 15.000 hombres cubriendo un tubo de petróleo. De acuerdo. Eso no es una fuerza de tarea, es porque le mandan una misión y es acabar el frente 33 de las FARC.
Esa es su misión. No, Pero no terminaron cuidando petróleo haciendo abogado del diablo, porque precisamente los dejaron ahí, porque es que ahora estamos en paz con todos, puede ser. Hay muchos problemas que habían ahí con esas fuerzas. que terminaron pues, diciendo, Pero- bueno, ahora que no... Entonces, sin finalmente- objetivos claros. Claro, Entonces yo creo que reorganizar y estar en ese proceso, ok. que va a ser doloroso, va a ser doloroso. Y Sí, eso es Petro, porque todo el desorden que tiene es Petro, claro, obvio. Esto es el sancocho, promovido desde la oficina de el Alto Comisionado de Paz. Ujú. Antes estaba, se me fue, como el que estaba anterior de las grafitas, se me fue el nombre. Ah, sí, ya sé cuál es, sí. El primero que él puso, sí. Pésimo. Sí. Que es que al ELN le tocaba salir a corregirlo, pues ya, eso ya es el colmo. Y Oti Patiño que entra en pena cuando dan de baja a un bandido. Sí, O sea, eso es penoso. ¿Sí? sí. Ayer se firmó un pacto entre bandidos en una cárcel. ¿Para qué? A ver, barájemela más despacio. Claro, ayer, Explíquemela esa porque esa no la entendí. ¿Cómo es la cosa? ayer hubo un pacto Ajá. de no agresión entre bandas de Medellín. Se firmó un pacto, básicamente. Y eso ahí en una cárcel. ¿No? Y entonces, para que no se ataquen. No ¿Y se ataquen eso avalado por quién? pero el gobierno. Pero, no, a ver, no, eso sí. ¿Sí? Entonces dicen, y claro, y eso puede funcionar. Lo mismo que pasó en Buenaventura entre los chotas y los espartanos, ¿sí? Sí. Una banda criminal, básicamente, que lo que hacen es controlar el puerto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Listo, pasan el pacto, se ponen de acuerdo un rato, y después cada uno por su lado se fortalece, porque eso es lo que se forma, y después a ver, cuando ya están fuertes y ya no hay, y esto no funciona, se lanzan a atacarse entre ellos y a ver cuál gana, y la violencia crece. Claro. Ese es el espiral de violencia clásico y está muy estudiado que eso no funciona. No funciona. Pero el gobierno le fascina estar negociando con delincuentes y estar dándoles gabelas. Y eso la gente está muy molesta. Pero claro, y en las regiones debe estar la gente preocupada, porque es que eso es aumento, me imagino, aumento de extorsión. Pero ya. No, entonces no se matan entre ellos. Pero Pero entonces venga y entonces pues negocios, extorsionemos más. Entonces en Barranquilla, que es donde usted vive, Nicolás, sí, ¿qué es lo que pasa en Barranquilla? En Barranquilla están cobrando cesantía, están cobrando la prima navideña a las tiendas de barrio, las bandas criminales de Barranquilla, que no son pocas, amparadas bajo la sombrilla del Clan del Golfo. claro. Entonces cobran, porque el crimen organizado en Colombia ya no es de las FARC. Las FARC era un bloque que se enfrentaba al ejército y lo emboscaba. Eso ya no es así. Ahora son grupitos que van y extorsionan casa por casa o local por local a cada persona para que les pague 50.000, 100.000, 200.000 pesos. Y así es que funciona. Por eso es que los métodos de combatir el crimen cambiaron. Cambiaron. Y eso también hay que entenderlo en doctrina de fuerzas militares, en doctrina de la misma Policía Nacional, que es lo que toca cambiar. Pero esto, el gobierno está perdido. Esta conversación no la tiene, no, el presidente no la tiene. Esta que estamos teniendo no la tiene el presidente. ¿Y por qué no la tiene? Pues imagínense que lo primero que hizo el presidente fue acabar la Consejería de Seguridad Nacional. Al acabar la consejería, se quedó sin cifras. Entonces el presidente no tiene cifras, porque es que una cosa, el presidente Duque, yo fui testigo, el presidente Duque tenía todos los días su informe de cifras, y el presidente Duque uno le puede criticar sus formas de comunicación, pero nunca le podía criticar que no supiera qué estaba pasando en el Sí, porque país. el tipo, pues obviamente es un economista. Y la tenía muy... La tenía, sí. Y sabía qué pasaba y Era dónde un iba a pasar. hombre de cifras, sí. Sí, y sabía qué estaba pasando. Una cosa es la comunicación y otra cosa era que no estuvieran haciendo las cosas, si se hacía la tarea. Puede ser que una estrategia equivocada, pero sabía es que el cliente no tiene la menor. Y en ese momento, si usted le pregunta cuál es la cifra de homicidios de Medellín, le aseguro que no la tiene, no la sabe. Pero lo hace porque no le interesa, porque o porque definitivamente es mejor que eso de se despelote. ¿Por qué no? Pero piensa que un presidente que al día trina 40 veces, Pues obviamente, ¿qué tiempo va a tener para leer una pues, estadística? a los que nos ven aquí, pues haga el ejercicio, póngase usted a trinar 40 veces No, al pues, día, obviamente. a ver qué hace en el día. No, pues, trinar. Y no se entera de nada más distinto que de... Entonces retuitea por allá, no sé, la teoría de la conspiración y se encuentra el documento no sé qué cosa. Es muy difícil. El presidente vive desconectado del país, Sí. totalmente desconectado. Entonces, y el tema de seguridad es de esos temas que no se pueden desconectar. De acuerdo. Es del día a día. Yo tengo la impresión, como para ir cerrando el tema, porque yo creo que ya estamos cerca o un poquitico pasados de la hora. Yo tengo la impresión de que nosotros, en términos de seguridad, retrocedimos 20, 25 años.
Sí, por lo menos. Por lo menos estamos en el término de 2004, 2003. Ok. Donde sigamos, vamos para el 95, eso ya es grave. O para el 90 y es más grave. Más grave todavía. Pero con un ingrediente adicional que usted me está diciendo del tema de las bandas, digamos, de la delincuencia común que ha ido creciendo y prolifera, y hace el tema de extorsiones, y sobre todo en zonas de ciudades de menores recursos, en donde los que siempre terminan pagando los platos rotos más son los sectores en Barranquilla es en menores Puerto recursos. Colombia. Claro, exacto. O en zonas, digamos, donde la vulnerabilidad social es mucho más grande. Pero hablando de eso, que me recuerda a mí que eso puede, pues, nos está llevando a un Honduras o a ciertos países de alguna, bueno, a un Salvador en su momento, ¿no? En donde hay zonas donde son controladas por delincuentes. ¿Usted cómo ve el 2025? Yo creo que esto va a seguir en aumento, o sea, claramente esto no va a cambiar. O sea, el presidente no creo, no sé, a menos de que haya sucedido un milagro y menos aún porque el hombre se va a radicalizar, o bueno, lo que estamos viendo es que para el 2025 es un presidente más aislado, más derrotado en muchos temas. Bueno, en lo legislativo todos sus proyectos o están frenados o se hundieron. Entonces, es un presidente que cada vez se va a ir aislando más, que cada vez se va a radicalizar más y que cada vez se va a preocupar menos de estos temas, ¿no? Fíjese cómo qué pasó. Reforma de la salud, que supuestamente le iban a pasar en sesiones extraordinarias, no pasó. Eso es una derrota. Sí. Reforma política hundida, otra reforma hundida. Bueno, la fiscal, todo. No, bueno, el fiscal, presupuesto. El presupuesto firmado por decreto, sin autorización del Congreso. Es decir, por todos los lados, peleado con las Cortes, peleado con la justicia, peleado con la justicia internacional que ya le dijo. Ya le digo, no. CIDH Sí, dijo, usted sí lo pueden investigar. Usted sí lo pueden investigar y no. Cerrado, peleado con los medios de comunicación, peleado con los empresarios, peleado con una parte de la sociedad, buena parte. Es un presidente derrotado, un presidente casi que en fuga. Entonces ya el cuento de que el paro y que le van a sacar el poder tampoco y además eso en las calles ya como que no le funciona a la gente tampoco, eso también lo perdió. No, eso también la calle la perdió también. Las regiones donde también eso perdió. O sea, es decir, por donde lo veamos, se ha derrotado. Más todo el problema, la crisis interna del gobierno también es impresionante. El tema de Laura Sarabia, el tema de los ministros. La corrupción. Va a haber un cambio de ministros, no sabemos que los que llegan son peores que los que estaban. Que se va seguramente muy probable que el gabinete sea más radical todavía, ¿no? Más radical. Un enroques, básicamente. Lo cual lo hace peor todavía. Porque lo aísla más de la realidad. Menos técnicos, entonces eso es menos ejecución presupuestal. Sí. En fin, todo el desastre, y es el último año de gobierno que es el más difícil. Es el más complicado. Y eso nos impacta en seguridad, ¿o no? Y vamos a tener, el presidente del país lo va a colocar la agenda de seguridad. O sea, estamos en el mismo escenario del año 2002, cuando llegó Álvaro Uribe al poder. Llegó un presidente, Uribe, uno tiene sus luces y sus sombras, evidentemente, pero obviamente fue un presidente competente en el tema de seguridad. Eso no es indiscutible, las cifras lo dicen. Sí. La pregunta mía es, ¿el que llegue será igual de competente en el tema de seguridad? Eso nos da para otra botada de corriente. Eso es una... Eso nos da para otra botada de corriente. Oiga, concluyendo el tema de la paz total, eso está igual de incierto que lo de Taiwán, que lo de Ucrania, que, bueno, más, yo creo que lo que menos incierto está es lo de ahí Oriente, Medio Oriente ahí con el tema de Israel, que también tiene muchos temas que pueden pasar que todavía no los tenemos claros. Pero yo veo un 2025 lleno como de muchas incertidumbres, ¿o no? Muy caliente. Muy caliente en muchos puntos. En lo global y en lo local, ¿no? En lo global y en lo local. Y pues Donald Trump ya sabemos cómo gobierna. O sea, ya no... Y consolidado. Durísimo. Porque ese es un hombre que ya aprendió de los primeros 4 años, ¿no? Sí, y aprende rápido. Y aprendió rápido. Y eso lo demostró. Y sí. Fue también, digámoslo. Puede ser que no le guste a unos, pero fue un presidente competente. Eso no hay, tampoco lo podemos... Que lo derrotó el COVID. Donald Trump perdió por el COVID. No hay más que hacerlo. Si no el COVID, era indiscutible que era el presidente de Estados Unidos. Pero ya sabe cómo es esto. Y esos 4 años le dieron como muchas cosas, muchas luces, ¿no? Claro, porque finalmente son 4 años en donde el hombre tuvo tiempo para reflexionar de lo que no hizo bien, de lo que hizo bien, de lo que hicieron mal,
los demócratas y ya llega con otra visión. Y bueno, y se está rodeando de gente mucho más de su estilo, ¿no? Muy trompistas. Muy trompistas. O sea, es un hombre que llega consolidado, que llega con control de Cámara, de Senado, control de su partido, y de alguna manera de las cortes, porque creo que es una corte conservadora, claro, la que hoy está, ¿no? Que fue la que él nombró. Que él nombró. Estaba. Entonces, es un periodo muy interesante, porque van a ser 4 años. Ahora sí sabemos, vamos a ver quién es Trump. Vamos a conocer al verdadero Trump. Eso es lo que veo, y tiene muchos puntos calientes. Y volviendo al tema para cerrar esto, este año entrante vamos a conocer, hablando de que vamos a ver al verdadero Trump, muy probablemente conozcamos al verdadero Petro. Sí, claro, se quita la máscara definitivamente, que creo que ya se la ha ido quitando, ¿no? Mucho, entonces ya que malditos al Congreso y sí, a la Corte ya que... Bueno, en fin, ya vemos los tintes autoritarios que todo el mundo decía y que muchos advertimos que no era. A mí me aterra Alejandro Gaviria sea tan inocente. Está viendo un personaje, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre formado, un hombre que fuera tan inocente, no pensar que se le veía el autoritarismo por todos lados. No, entonces, eso salir ahora a decir que es que... Pero bueno, esas son de las arrepentidas que uno no se come el cuento, la verdad. Sí, o sea ahí sí, bueno, es mejor pecar, tal vez es mejor quedar que pequé por ingenuo que por otra cosa, pero salir a decir que es que el hombre no era, pues todos lo sabíamos con que iba a salir. Ahora, lo que lo vamos a saber en su verdadera esencia. Ahí voy, porque los candidatos de campaña que no fueron claros y contundentes, le van a pasar la cuenta de cobro. Claro. Entonces vamos a tener candidatos radicalizados, olvídense del centro y que esto sea... Vamos a tener los candidatos, si es de centro, es de centro. Sí. ¿Usted cómo ve a Fajardo, para cerrar el tema? No, man. No le veo no le veo juego. Okay. Yo no le veo juego. Yo tampoco. Le veo juego a Claudia López, evidentemente. Pero la van a marcar con el petrismo, pero no le quepa. Pero esa sabe moverse ahí, ella es camaleónica, ¿no? Veo a Vicky Ávila consolidándose. ¿Por qué? Porque va a radicalizar. Si Petro se va a radicalizar, Vicky Ávila se va a radicalizar. ¿Usted vería una segunda vuelta entre Claudia López y Vicky Ávila? Es posible. Es posible. Es posible. Claro. Y veamos algunas figuras del centro. Daniel Oviedo. Es la figura más de centro. Pero que es un tipo muy pilo. Muy pilo, cae bien. Sí, cae bien. Pero tiene... Y no ha sido un hombre para allá para acá. No, el tipo tiene posiciones claras. Eso en la política pesa mucho. Sí. Petro llegó porque nunca fue un hombre cambiante, fue siempre directo. Lo mismo que Trump. Trump ha dicho siempre lo que piensa y ha propuesto y hace lo que él dice, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que una baraja puede ser entre Claudia López, entre Daniel Oviedo y Claudia López. Y Vicky Dávila. Porque son directos, cada uno en su estilo. Uno va por el centro, uno va por la derecha, otro por la izquierda. La seguridad, usted lo dijo muy bien, va a marcar el tema de campaña, ¿no? El que la tenga clara y el que transmita seguridad, como lo hizo en su momento Uribe. Claro. Es que Uribe marcaba 2% en su momento. Bueno, lo de la economía lo manejan allá los Mauricios en su podcast de Entre Amigos. Dejémoslos que ellos ahí hablen de economía y todos ustedes. Nosotros hablemos de seguridad. La seguridad definitivamente será uno de los temas principales de campaña para el 2025. Y en ese tema yo veo patinando a todos. Yo no veo alguno que sea un estratega que maneje el tema seguridad o que tenga claros los mensajes. No lo veo ninguno. Porque son muy etéreos, porque este es un tema técnico, a pesar de que piensen que no, que esto es un tema muy técnico. Y seguridad ciudadana, o es seguridad contra las guerrillas, o es seguridad externa. Hemos retrocedido en todo, Manfred. Yo creo que en todo hemos retrocedido, en seguridad ciudadana, en control territorial, el tema de narcotráfico se nos creció, hoy tenemos una cantidad de grupos armados, un sistema legal que... La policía de vigilancia desmotivada, unas fuerzas armadas que también se preocupan porque la inseguridad jurídica para ellos, no sé, vos comentábamos hace un rato que eso tal vez puede ser real, pero se nos va el tiempo, ¿no? Bueno, cerremos el tema. Y la cámara. Bueno, entonces, para cerrar el tema, hay unas fuerzas armadas desmotivadas,
que seguramente y que seguramente eso se va a exacerbar el año entrante con todos estos temas de polarización y con todo ese tema de crecimiento de la criminalidad y de la inseguridad en los territorios. Y una campaña que va a estar marcada por eso, ¿no? Seguramente. Oiga, bueno, y muchas incertidumbres en lo global, ¿no? Muchas. Muchas. Y Trump llegando. Y Trump llegando. Bueno, hay que ponerle la lupa a todos esos temas en las próximas botadas de corriente que tengamos. Manfred, le agradezco de corazón que me haya recibido aquí. No, un placer y esperemos que hagamos muchos más. Y vendrán mucho más. Le deseo una feliz Navidad, igualmente, muy próspero 2025 para todos y para todos, bueno, para usted, para su familia y para todos nuestros querida audiencia que estamos empezando con este programa de Votemos por Gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias igualmente para todos, pues unas felices fiestas y esperemos que mucho de lo que se digamos aquí pues no se cumpla, pero bueno, esperemos. Ojalá, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.